que seguimos paso a paso, pero desde un punto de vista muy diferente al que usted está viendo pues en la televisión comercial a la que está acostumbrado, en donde se le da este toque de telenovela o de prensa rosa y que nosotros pues estamos haciendo otro tipo de cuestiones. Muchísimas gracias a nuestro público que se une. Sabemos que a esta hora pues muchos se van al trabajo en América Latina y en España pues también recibimos muchos saludos. En unos momentos Shadi Narváez, la productora, nos leerá algunas preguntas y algunos comentarios y saludaremos a muchos de nuestros seguidores. Eduardo Bior, lo conoce usted perfectamente, con pues muchos estudios, siempre admirado por todo lo que sabe y por todo lo que dirige. Eduardo, yo te pregunto así rápido, bueno, tengo muchas preguntas, pero así, esta es, ¿se merece rendirle honor, y no como persona, sino como la gran figura, o sea, no hablo como el ser humano, sino como la figura de la corona? ¿Se merece recibir este honor la reina Isabel cuando hay muchas atrocidades que pues están en la historia, Eduardo? No, de ninguna manera, pero eso forma parte de la mitología del imperialismo anglosajón, Mm, no solamente del británico o del inglés, para ser más específicos. Porque, primero, Hollywood necesita esto. mm, Segundo, en Estados Unidos, aunque sea una república, la élite siempre ha cultivado un estilo monárquico en el boato con el que rodea al presidente, con el que este, simboliza todos los grandes actos de gobierno, sus guerras y demás. O sea, es decir, este símbolo monárquico imperial decadente, caduco, que pertenece a un mundo que ya no existe, sigue teniendo mucha vigencia para la construcción del imaginario imperial occidental. mm. Pero Eduardo, Es decir, sí, te dejo sí, quería acabar. agregar lo siguiente, ¿no? Un pequeño detalle. No olvidemos que la construcción, digamos, la construcción de identidad inglesa más que la británica, de identidad inglesa, es tradicionalista. Es decir, no en Inglaterra nunca se recorrió el ciclo moderno de la construcción del Estado-Nación con un pueblo identificado por su ciudadanía o por su pertenencia a una comunidad. No, lo único que vincula al pueblo inglés y muy inmediatamente a los otros pueblos de Gran Bretaña es la tradición, es el lazo tradicional a esa familia. Es decir, es una cuestión, a mí me suena, no sé si es que en América Latina somos demasiado modernos, pero a mí me suena tan atávico y prehistórico que me cuesta entenderlo. Pues sí, justamente te estaba preguntando eso y me cuesta entender muchas otras cosas porque, a ver, sí se necesita un imaginario, se necesita fascinar al público, Hollywood lo necesita. Sin embargo, de ese símbolo pues no puedes vivir, y de hecho increparon se le acercaron varias veces pues al ahora rey Carlos III, diciéndole: oiga, no tengo dinero para alimentar a mis hijos, no tengo un buen sueldo, no tengo ahora que se viene el invierno para pagar el gas o la electricidad para poder calentarme, y ustedes gastándose millones de libras o de dólares en este funeral, que ya la seguridad cuesta, pero aparte en toda la organización cuesta muchísimo, y se le da además más de 100 millones de dólares a la familia real para pues sus gastos de eventos. Yo no entiendo eso, y cómo explicar este desequilibrio total en la sociedad británica, y ya ni decirlo en el mundo, pero
Pero, ¿cómo me lo explicas tú que eres sociólogo, Eduardo? En la sociedad británica esto se explica porque es el pacto de poder. Es decir, lo que se gasta del erario público entra por cuenta de el merchandising, o sea, todo lo que hace la industria televisiva, los medios, lo que hace, lo que va a hacer la industria de la moda después, con los trajes que muestre la familia real, en esta ceremonia, turismo, eh, hay una cantidad de efectos económicos indirectos que tienen todas las ceremonias reales. O sea, la familia real británica en eso sí, es una magnífica agencia de relaciones públicas para todo un sector para todo un sector de la economía británica. Por otra parte, eso es una parte. Por otra parte, la familia real británica, especialmente la reina, es, por así decirlo, la argamasa que mantiene vinculadas a la antigua aristocracia, de raigambre feudal que domina el país y arroja el país. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Londres, la tierra es de propiedad de la reina, o en este caso del rey. Es decir, uno puede comprar una casa, no compra la tierra sobre la cual está construida. Es decir, o sea, hay resabios feudales en cantidad. A esto hay que agregar todo el poder financiero que está ligado. Es decir, Londres sigue siendo una de las grandes capitales, junto con Nueva York, de las finanzas mundiales. Y en los últimos 30 años, con el neoliberalismo, en la medida que se ha ido destruyendo la industria británica, ha ido teniendo todavía más poder el sector financiero, especulativo, oligárquico, concentrado en muy pocas manos, donde la familia real tiene un poder enorme, donde se construyen lazos con otras familias reales que tienen también un poder financiero gigantesco, como es, por ejemplo, la familia real neerlandesa, o la familia real sueca. Es decir, son familias, es decir, no son de pacotilla estos reyes. Estos reyes son el cemento que junta ladrillos muy dispares de la aristocracia, de la alta burguesía financiera, es decir, del poder de las ex colonias, que en gran parte siguen siendo neocolonias, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, las islas del Caribe, África. Es decir, hay todo un poder que se concentra y desfila por estos salones. Esa es la importancia que tiene hoy la monarquía, es decir, el mantenimiento de un poder oligárquico concentrado a nivel internacional. Gracias, Eduardo. Espérame un momento, te voy a preguntar sobre... no le quiso dar la corona a su hijo y bueno, pues se la dio ya después de muerta. Y ahora pues Charles III pues debe estar feliz o cómo debe de estar y qué papel va a desempeñar. Te lo pregunto al rato porque quiero recibir a un intelectual de verdad de primera línea, es un médico internista y más allá de la medicina y más allá de su sapiencia en la medicina, es un gran activista que ha promovido por los derechos tanto de los médicos como de los ciudadanos del pueblo, de la salud allá en España. Tony Barbará, muchísimas gracias por estar aquí, yo te agradezco muchísimo y justamente lo que le preguntaba a Eduardo y desde el aspecto médico también, ¿cuál es tu sentimiento de ver todo este funeral majestuoso de derroche de lujo, dinero, cuando hay muchos británicos y muchos europeos y muchos ciudadanos en el mundo que no tienen, pero sobre todo en este caso que nos atañe es
un británico que se le acerca al rey Carlos y le dice, oiga, pues a mí yo no tengo dinero para alimentar a mi familia, para tener una buena sanidad o para pagar el gas, para calentarme o para tener una buena comida y le tengo que bajar al régimen calórico porque ya no me alcanza para comprar carne. Que mientras ustedes se gastan millones de dólares y además el pueblo tiene que mantener a la familia real con una riqueza de 28.000 millones de dólares tiene la corona del Reino Unido. ¿Qué opinas de esto, Tony? Gusto en saludarte. Gusto en reencontrarte, Roberto, y amigas y amigos del otro lado del charco. Desde Barcelona, bueno, en primer lugar, de algún otro contacto previo, sabéis que yo soy de los que ejerzo más que de médico, por supuesto, llevo 52 años haciéndolo como internista, pero sobre todo de ciudadano y de ciudadano pensante y ejerciente. De ciudadano que no de vasallo y de ciudadano que no de súbdito. Por tanto, desde esta pretensión soberana, paso a la primera pregunta. Médicamente, ¿cómo calificas la situación? La situación es un esperpento, es un anacronismo, es una sobredosis, sería el término adecuado, que produce efectivamente un empacho, provoca un cuadro en personas con neuronas funcionantes, una situación de náusea, a veces no reprimible, porque las imágenes que vemos son realmente un compendio de todo lo que ha supuesto la opresión más anacrónica en forma de las casas reales y del colonialismo y de la negación de derechos de la ciudadanía y del pueblo. Es una confrontación de ideas de fondo. Es la soberanía real de los monarcas, las monarcas y toda su cohorte, o la del pueblo soberano. Yo estoy en la segunda línea. Además, en España todos ustedes y todas ustedes conocen y saben que van quedando menos monárquicos porque tenemos una casa real que es vergonzante por otros muchos motivos y en todo caso no vale la pena dedicarle demasiado tiempo, o sí, todo lo que queráis, de que tenemos un rey llamado emérito que es un modelo de todas las fechorías que se pueden hacer con cobertura real. Dicho eso, en España van quedando menos monárquicos, antes había muchos en la época franquista, evidentemente. Aumenta el pronunciamiento de gentes que, como yo, se declaran republicanos. Republicanos con el sentido que tiene eso en España. Republicanos nos referimos a la República, a la Segunda República, a la República libre, democrática y progresista que fue abatida por un golpe de Estado militar. Lo digo porque a veces cuando dices republicano en Estados Unidos te dicen, ay, como yo. Digo, no, mire usted, como usted no. En su país seguro que no sería del Partido Republicano. No sé si es el demócrata, pero el republicano con seguridad no. En España, republicano nos referimos a los de la bandera tricolor, aquella de los republicanos, que por cierto, gracias una vez más, y van muchas, pero quiero volver a hacerlo, con países solidarios que como México supieron acoger a tantísimas personas brillantes que tenían que huir realmente de la masacre y de la muerte decretada por el genocidio franquista. Aclarada la posición, no soy neutral, soy republicano. Las monarquías me parecen algo anacrónico, obsoleto, inútil, caro, impresentable, pero reconozco que efectivamente en un mundo de mercado como el actual, el boato, la parafernalia, el teatro, el simbolismo, el marketing, evidentemente el campo de las relaciones económicas, sociales, políticas, van detrás de todas estas historias y que les debe resultar francamente productivo. Las cifras que manejan no son baladís. Yo leía en algún sitio, siempre es opinable, que los costos, así a título de bolsillos reales de la Casa Real, les cuesta 426 millones traducido a euros, toda esta majestática necrológica de colores, gorros y uniformes y medallas. Realmente es algo medieval tirando para atrás, pero que lo que representa de input económico estaría, para esta historia, en los 16.000 millones de euros. Eso en una
situación económica de crisis, de sindemia. Ahí están más de 500 jefes de Estado haciendo sus parabienes, sus besamanos, sus genuflexiones, sus consorcios, sus acuerdos, sus ententes y efectivamente más de 4.000 millones de espectadores están siguiendo esta mañana, una vez más, boquiabiertos, lo que todavía en el siglo XXI puede ser una realidad, con un seguimiento absolutamente espectacular. Por lo tanto, he hablado de sobredosis, he hablado de empacho, he hablado de overbooking, hablo claramente de indignación, de indignidad. No hay recursos para la supervivencia, no hay recursos para los servicios públicos, no hay recursos y cada vez menos recursos para una sanidad pública, para una educación pública, para unos servicios sociales públicos, y hay dineros para este absoluto derroche, a este absoluto vergonzante, provocativo derroche. Y no estoy entrando en las características de la señora en cuestión, que me parece una señora que, bueno, seguramente vivió como una reina. Pues, oye, pues muy bien. Afortunadamente los reyes también se mueren, porque si no ya sería el colmo de lo irresistible. Creo que estamos hablando médicamente de una patología social. Esto es una sociopatología. ¿Cómo se puede llegar a entender horas y horas y días de colas para hacer el besamanos a distancia del el féretro en el ataúd? Bueno, es algo realmente esperpéntico. Tampoco me voy a quejar mucho. Cuando murió Franco, aquí pareció algo quizá no tan allá, pero aquí el fascismo siempre ha sido en ese aspecto quizá igual de majestático, pero quizá tiene menos gorros y menos gorritos y menos decoraciones, pero también hubieron millones de personas que hicieron cola. Yo reclamo los millones de personas que no hacemos cola, todos los que no hemos ido a Buckingham Palace, ni todos los que no hemos asistido, no se nos contabiliza como antis, pero en todo caso como ajenos. Nosotros somos ciudadanos empoderados, nosotros somos soberanos, nosotros entendemos que en este momento las monarquías solo sirven para encarecer más los gastos suntuarios, que sí generan más sumisión, más vasallaje, más genuflexión, en definitiva, menos empatía, menos solidaridad, menos rebeldía, menos futuro, menos dignidad. Por lo tanto, cuando hay que escoger en uno de los dos bandos, mire, apúnteme usted a republicano de los de antes, porque ahora en Cataluña sabéis que hay otra república, pero esa es otra distinta. Yo soy republicano federal, es decir, de los del Estado español, con cada una de sus autonomías, con su respectiva historia, y en ese estoy y voy a seguir estando. Así es que hoy he visto un momentito para estar ilustrado cuando vaya luego y me pregunten, o aquí, pero no he dedicado a los lujos y boatos que además en muchos casos sobrepasan hasta yo diría el buen gusto, y bueno, me he dedicado a leer alguna otra cosa más productiva. Situaciones de crisis muy gorda, muy seria, en lo energético, en lo climático, en lo social, en lo político, en lo bélico, en lo superviviente. En este momento podemos distraernos con cualquier serie de estas de pago y mirar hacia otro lado, pero hoy el mundo está mirando este ejercicio despótico insisto, de falta de autonomía personal. Espero que las neuronas, por algún camino que tiene que ser el de la rebelión, se recuperen en algún momento. No sé si he dicho alguna inconveniencia, espero haberla dicho, pero desde el máximo respeto por un cadáver, en definitiva no son mi objetivo, pero en todo caso la que me preocupa no es el cadáver, sino lo que sucede al cadáver, lo que supone detrás de toda esta camarilla, me río por debajo del bigote cuando veo las peleas. Aquí estamos apasionados en España de ver cómo se sentará el rey emérito con la reina emérita, con el nuevo rey actualmente vigente, pero que además teóricamente no pueden contactar o conectarse porque se entenderían que son padre e hijo de la misma camada y que además han utilizado los mismos subterfugios para ser igual de millonarios, y uno ensucia al otro y el otro al uno. Pero al final los han sentado todos juntos y han dicho que amén, porque bueno, vaya uno los ingleses como para que les discutan el protocolo. Ahí están todos, y aquí están todos como algunos enfadados, algunos. Tenemos revistas del corazón que llaman, cuando tendrían que hablar de otras vísceras mucho más bajas, son más del colon que del corazón, del colon colorectal.
pero bueno, que van a dedicarse durante semanas. Ya llevan una semana llenando portadas. Y aquí la gente que está pasando hambre, están pasando privaciones, están pasando miserias, se dejan entusiasmar, se dejan subyugar, se dejan cegar, ahí hablo de patología, por estas imágenes de un mundo irreal, de un mundo obsoleto y de un mundo del que hay que pasar página. Mira, Prontito, prontito, porque no ayuda. ahora voy con Eduardo, pero cuando regrese te voy a preguntar, ¿y por qué se dejan? ¿Por qué se dejan subyugar? ¿Por qué los individuos o muchos ciudadanos se dejan hacer esto? Y esto creo que es muy importante porque ya no es tan importante entonces la figura del rey o del que subyuga, sino del subyugado. Y ojalá que nos los pudieras explicar, Tony. Eduardo, no le quiso ceder nunca la corona la reina Isabel a Carlos y ahora se la cedió, debe estar echando brincos, aunque obviamente no lo van a manifestar ahora, y finalmente se convirtió en rey con un historial de acusaciones de malos manejos, de corrupción y de toda una red de corrupción y nepotismo por todo el planeta. ¿Cómo ves? Muchos analistas están diciendo que esto es un antes y un después. ¿Cambia algo? ¿No cambia nada? ¿Qué se viene para el mundo con Carlos III? Eduardo. Antes de responderte, quiero hacer una acotación a la magnífica alocución del colega con la cual concuerdo completamente. Como argentino siempre he sido un fanático de la Segunda República Española y bueno, y ya volverá mejorada. Lo deseamos y lo necesitamos. Además que nosotros hemos sufrido mucho al rey emérito. Nos ha robado demasiado, demasiado. Bien, eh, mira, yo reconozco que me equivoqué en mis previsiones públicas en varios artículos sobre Gran Bretaña, porque yo decía Carlos va a asumir el trono y inmediatamente va a abdicar en su hijo. Bueno, parece que hay alguien que está tratando de evitar que el príncipe William acceda al trono, porque si el príncipe William accede al trono, acceden en forma directa a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo lógico en esta situación de crisis total? Crisis del imperio, crisis de legitimidad, una guerra iniciada por Gran Bretaña, que está tomando dimensiones cada vez más peligrosas, una fractura de Europa iniciada por Gran Bretaña, que está tomando dimensiones cada vez más peligrosas. Es decir, yo no le veo ya mucho futuro a la Unión Europea y mucho menos al euro. Eh, o sea, en una situación de crisis política general, y de decadencia del imperio, alguien está insistiendo, está sosteniendo con palillos de dientes esta institución de la monarquía a través de un don nadie, a través de una persona que por lo menos hasta ahora, en sus 73 años de vida, ha demostrado una incapacidad política gigantesca, porque justamente los negocios que estabas mencionando recién, Roberto, es decir, se supieron por la torpeza del personaje. Es decir, un personaje además que ha hecho gigantescos negocios a través de la pantalla de la protección del medio ambiente, como presidente honorario de la Fundación Mundial eh, eh, para, eh, eh, para la Vida Silvestre. Uh -huh. Que tiene propiedades en el exterior bajo el manto del conservacionismo que son realmente un insulto a la moral. Entonces, este personaje, es decir, yo creo, tenemos un rey que a mi juicio por lo menos lo que ha demostrado hasta ahora en 73 años, es un incapaz político completo. Y tenemos una primera ministra votada por 200.000 miembros del Partido Conservador, que es de una ignorancia supina, porque Boris Johnson, por lo menos, es un aventurero.
es un criminal aventurero. Liz Truss no tiene la altura ni siquiera para ser aventurera. O sea, estamos en una situación muy problemática de un imperio que tiene un cierto poder, sobre todo el poder del mal, el poder de crear guerras, crisis, de sembrar la división y el desorden en el orden político internacional, pero que no tiene que no tiene un liderazgo que ponga la cara, y donde no está resuelta la crisis de poder. Con un poder militar en avance, y cuando digo poder militar, obviamente también me refiero a la industria militar, con un poder militar en avance y un servicio de inteligencia que a todas luces está desbocado. Es decir, está funcionando sin una conducción política clara, porque lo demuestran, digamos, la sucesión de conflictos que viene creando sin que el propio reino las pueda controlar. Empecemos por Siria hace 10 años, bueno, Libia, Siria, ahora Ucrania, lo que han, las provocaciones en el Cáucaso, las provocaciones en Asia Central, en todas ellas está el MI6 presente, en todas ellas está el MI6 presente, generando desorden y subversión, generando focos de violencia, con un solo objetivo, el antiguo objetivo imperial inglés de combatir y limitar el poder ruso y en lo posible fracturar a Rusia. Es decir, es una obsesión, un delirio que tiene la política inglesa desde hace 200 años. Y no salen de eso y siguen actuando como en el siglo XIX. Entonces, en esas condiciones, yo creo que nos esperan años terribles. Nos esperan años terribles, y el primer signo, digamos, donde se va a determinar para qué arco está pateando Carlos III, es si acepta la extradición de Julian Assange, o si lo indulta, y de ese modo Julian Assange puede ir a tu patria, como le ofreció generosamente don Andrés Manuel López Obrador. Interesante ese punto, es un punto de inflexión importantísimo y creo que es un símbolo que hay que estar atentos. Eduardo Bior, lo conoce usted, pilar, uno de los pilares de Detrás de la Razón. Yo te agradezco mucho que hayas abierto tu agenda para estar un rato con nosotros y darnos y exponernos este mapa de las cosas que salen desde Londres y de cómo nos afecta. Te agradezco mucho, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y además felicitaciones por toda esta labor que haces de dirigir a un grupo de muchos intelectuales que también están haciendo desde su trinchera lo que se debe de hacer, generar conciencia. Gracias, Eduardo. Tony, te quería preguntar justamente eso, ¿por qué los ciudadanos agachan la cabeza, o no agachan la cabeza, sino que además se la creen y se dejan subyugar? ¿Esto lo puedes explicar desde el punto de vista tuyo, de tu investigación, tanto médico como social? Porque es una patología. Así es una patología social. No tanto desde investigación, sino de la vida cotidiana, en tantos años de pervivencia y persistencia. He utilizado el término subyugar inmerecidamente. Subyugar es algo que tiene su encanto, que tiene sus connotaciones positivas. Aquí no se trata de tener al personal subyugado, sino tenerlo realmente idiotizado, de tenerlo absorto, de tenerlo abducido, de tenerlo en un encanterio patológico, de generar eso que se llama pensamiento único. Y de eso hay muchos responsables, pero el responsable fundamental, el instrumento fundamental,
son los medios de comunicación. No estoy hablando de vosotros, acá estoy hablando de esos grandes medios de comunicación que, en definitiva, son capaces, por el enorme poder y recursos que tienen, de cambiarle a la ciudadanía sus intereses. Le confunden sus intereses, los que debería tener como trabajador, como pueblo, como sufridor, por otra cosa. Es un aplaudidor que, en la medida que se doblegue y aplauda, a lo mejor tiene la lotería de que le den una medalla o le hagan una caricia. En definitiva, es algo que, insisto, no es ni... han cambiado realmente los objetivos. Para que hubiera pensamiento único debería haber pensamiento, y aquí no hay pensamiento. Aquí hay objetivos únicos, aquí hay metodología única, aquí hay servicios únicos al servicio de interés único. ¿Qué es el interés económico? Económico-político es el poder. En definitiva, esa es la historia. Oye, y eso, en terminología antigua, si me permites, le llamábamos, ya sé que es muy viejo, pero le llamamos alienación. Alienación es eso, que te cambien realmente lo que debería ser lógico de tu reivindicación y de tu aspiración. Actualmente todo es monotema, todo tiene sus definiciones, todo tiene sus dictats, por más abusivo y aplastante que sea, la misma noticia, decían 100 veces dichas, ¿verdad? 1000 veces, 100.000 veces, millones de veces la misma noticia acaba siendo verdad irrefutable. Y desde luego hoy hablamos no solo de los nuevos reyes, hablamos de los nuevos imperios, hablamos de los nuevos dioses. El nuevo dios, que es un viejo dios, es el poder, es la economía, son estos mercados neoliberales que andan sueltos, porque esos son los que ejercen una capacidad tiránica con sus pueblos para llevarlos a ese estado de postración, de resignación. Yo estoy encantado de veros allí, he oído, y felicitar a Eduardo, que me precedió. Él, como argentino, entiendo que históricamente tampoco esté excesivamente contento, porque creo que tienen unos cuantos compatriotas enterrados en las de Malvinas. Por cierto, guerra que bendijo y aplaudió la del féretro. En definitiva, sí que vamos hacia la Tercera República en España, porque no hay alternativa. Con esto no vamos ya a ningún sitio. Lo han demostrado. Acabo con esto. ¿Cómo se puede llegar a conseguir, mintiendo de entrada, de que la inmensa mayoría del pueblo llano en los países latinoamericanos, en España, en Cataluña incluso, estamos a favor de la guerra? ¿Cómo puede ser que digan que un gobierno progresista y que se llame de izquierdas en España nos explique sin sonrojo, con absoluta impunidad, sin muecas, de que la mejor manera de trabajar por la paz es subir el gasto militar hasta el 2% del PIB, que es lo que reclama la OTAN, y además no solo eso, sino de ir obsequiando periódicamente armas de destrucción no defensiva, de destrucción realmente concreta? Echar más gasolina al fuego de la guerra es su manera de hacer la paz. Pues mire usted, para que eso llegue a calar, hacen falta muchas y muchas horas de proceso de atontamiento televisivo. Digo televisivo sobre todo, porque ya lo de los libros ha pasado también a ser otro anacronismo, pero ojalá la gente leyera algún libro. En definitiva, esa intoxicación masiva, esa alienación patológica, esa alienación urbi et orbe, nos va a llevar al precipicio, nos está llevando al precipicio. Si no hay reacción, yo creo que habrá reacción. Aquí hay gente, estoy leyendo comentarios aquí en el chat. Somos más de los que dicen y piensan, pero dicen que no somos. Y dicen que no, que las guerras hay que ganarlas y que si hay que apretar el botón atómico se aprieta y que no pasa nada, va a matar solo a los malos. Es la sinrazón, no es pensamiento único. Aquí no hay ningún pensamiento, aquí no hay neuronas, aquí no hay razonamiento, aquí solo hay lo absurdo, lo tiránico, lo impuesto, los intereses mezquinos, los intereses deleznables contra los que solo hay una actitud. Yo siempre acabo mis intervenciones, recordarás, compañero, diciendo que hay que imponer la salud, la supervivencia, y que salud es luchar, porque luchar es salud. Oye, Tony, quería preguntarte, sí, pero hay gente, y yo he hablado con ella, que le dices, oye, es que mira, creo que esto es incluso nocivo para ti, y no, ellos lo quieren ver así. ¿No será una falta de serotonina o de alguna cosa así? Porque
esto me preocupa y se replica. Claro, por eso hablaba de patología, ¿eh? Y yo como internista, no estoy hablando ahora como psiquiatra, ¿eh? Pero de patología. Es confundir, es viejo, yo hablaba de casi de medieval. En los autores de nuestra literatura clásica, pues efectivamente, besar la mano del que sostiene el palo con que te dan ha sido una característica que se ha impuesto por la medida de la fuerza, de la mentira y sobre todo del mass media, el sentimiento generalizado. ¿Cómo voy a intentar dar ningún tipo de explicación a países latinoamericanos que fueron literalmente colonizados, exterminados, dominados por lo que llaman mis ancestros, que lo serían, pero no lo son, no lo reconozco, no son de mi familia, ni política ni nacional. ¿Por qué existe la explotación? ¿Por qué existen explotados? ¿Por qué hay ese lumpenproletariado, así le llaman también los clásicos, que están encantadísimos de ser los miserables que se consuelan lamiendo las botas que los aplastan? Esa es una patología que pretende ser de supervivencia, pero que en definitiva es morir en vida, es renunciar a la autonomía, es renunciar a la dignidad. Por eso es tan revolucionario hablar de solidaridad, hablar de dignidad, hablar de autonomía, hablar de rebeldía, hablar de propuesta, hablar de esperanza o hablar de salud. Es tan revolucionario, es tan importante, que yo con mis años, que ya son muchísimos, pues no me canso y hasta que aguanten las neuronas, luego ya pediré un reset, pero hasta ahí a vuestra disposición. Tony, pues te agradezco mucho. Tony Barbará es pues un médico internista, un activista, un levantador de la voz. Te veíamos allá en las mareas que tú promoviste, las mareas sanitarias en España. Yo te agradezco muchísimo y además te felicito por tu gran labor, por todos tus conocimientos y sobre todo por estar impulsándonos, esta labor incansable de no querer que bajemos los brazos, esta rebeldía que tú dices. Muchas gracias Tony, te agradecemos mucho, el público te agradece muchísimo, tienes muchos comentarios hermosos. Gracias Tony, un abrazo gigantesco, gracias por tu... Gracias a vosotros. Cuando reciba la posibilidad de reenviar fragmentos de esta intervención, la voy a hacer correr por todas las mareas blancas, no solo de Cataluña y de todo el Estado español, y gracias porque estamos en esa lucha. Y algo que detrás de la razón es una evidencia. Al final, esta durísima batalla la vamos a ganar. Gracias. Gracias, Tony. Un abrazo gigante. Gracias. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!